Lectura del Santo Evangelio. Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le puso las manos y, al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hermanos y hermanas de esta comunidad de oración, el Santo Rosario de hoy. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que muy bien. El Evangelio de hoy, lunes 30 de octubre de 2023, nos presenta una historia conmovedora que nos invita a reflexionar sobre la compasión, la sanación y la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando va en contra de las normas establecidas. En esta narración, Jesús realiza un milagro en el día de reposo al sanar a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. A través de esta historia, podemos extraer valiosas lecciones sobre la compasión, la justicia, la liberación y la importancia de desafiar las normas cuando éstas son injustas. La historia comienza con Jesús enseñando en una sinagoga en el día de reposo. En este contexto, vemos a una mujer que ha estado encorvada durante casi 2 décadas. Imagina el sufrimiento que esta mujer ha experimentado durante todos esos años. La carga de llevar una vida encorvada, limitada en movimiento y probablemente excluida de muchas actividades sociales es innegablemente abrumadora. Ahora, aquí hay un primer punto importante para reflexionar. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos con personas que, de una forma u otra, están encorvadas? Pueden no tener una deformidad física, pero llevan el peso de dificultades emocionales, financieras o sociales que los mantienen encorvados en la vida. ¿Nos tomamos el tiempo para notar a estas personas y mostrar compasión? ¿O pasamos por alto sus luchas y preocupaciones? La historia continúa con la descripción de cómo Jesús ve a esta mujer y la llama hacia él. Aquí se nos muestra la importancia de la empatía y la compasión. Jesús no solo ve a la mujer, sino que la llama hacia él. Esta acción, por parte de Jesús, representa un llamado para todos nosotros. Reconocer a las personas que necesitan ayuda y tomar la iniciativa de acercarnos a ellas. Es crucial destacar que este encuentro se produce en el día de reposo, un día sagrado en la tradición judía en el que la ley prohíbe el trabajo. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve aún más significativa. Los líderes religiosos de la sinagoga, en lugar de alegrarse por el milagro de la curación, se enojan porque Jesús trabaja en un día de reposo. Pero Jesús responde con una lección poderosa. Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo saca a beber? Esta declaración desafía la hipocresía y la rigidez de las normas religiosas que priorizan la letra sobre el espíritu de la ley. Entonces, aquí surge otra pregunta relevante.
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a desafiar las normas establecidas cuando éstas contradicen principios más amplios de compasión y de justicia? La historia nos muestra que Jesús no duda en hacerlo. Y es un recordatorio de que a veces es necesario cuestionar las tradiciones y las reglas cuando van en contra de los valores fundamentales de amor y compasión. La reacción de los líderes religiosos a la sanación de la mujer nos lleva a otro punto importante para reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos a alguien desafiando las normas o haciendo lo correcto, incluso si va en contra de lo establecido? ¿Apoyamos y defendemos a esas personas o las criticamos y condenamos sin considerar las circunstancias? La historia continúa con la vergüenza que los líderes religiosos sienten después de ser reprendidos por Jesús. El versículo 17 dice: «Y todos sus adversarios se avergonzaron, y todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas que eran hechas por él». Aquí vemos una clara distinción entre la reacción de los líderes religiosos y la del pueblo. Los líderes religiosos están avergonzados, mientras que el pueblo se regocija por el milagro. Este contraste nos lleva a otro cuestionamiento relevante. ¿A quién debemos seguir y apoyar en la vida? ¿A aquellos que están obsesionados con mantener las normas y tradiciones a toda costa, o a aquellos que actúan en nombre de la compasión y la justicia? La respuesta parece clara en la historia. El pueblo se regocija por las cosas gloriosas hechas por Jesús, lo que sugiere que la compasión y la justicia deben ser nuestras guías. La historia de la mujer encorvada también nos brinda la oportunidad de considerar la idea de la liberación. La mujer no solo fue sanada físicamente, sino que también fue liberada de su carga, de su sufrimiento. Esta liberación es un recordatorio de que, a veces, las personas llevan cargas invisibles. El dolor emocional, las preocupaciones y el sufrimiento que no son evidentes a simple vista. ¿Qué podemos hacer para ayudar a liberar a las personas de esas cargas invisibles? La escucha compasiva, el apoyo emocional y el ofrecimiento de ayuda son formas en las que podemos contribuir a la liberación de los demás. Además, el acto de liberar a la mujer encorvada también es un recordatorio de que las acciones de bondad y compasión pueden tener un impacto duradero en la vida de las personas. La historia del Evangelio también nos lleva a considerar la importancia de desafiar las estructuras de poder cuando son injustas. Los líderes religiosos representaban la autoridad religiosa en ese momento. Pero Jesús no dudó en confrontar su hipocresía y poner de manifiesto su falta de compasión. Esta acción nos recuerda que no debemos tener miedo de cuestionar las estructuras de poder cuando se utilizan de manera incorrecta o para oprimir a otros. En la vida cotidiana, esto nos plantea preguntas como: ¿qué podemos hacer cuando vemos injusticias en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos contribuir al cambio y desafiar las estructuras de poder que perpetúan estas injusticias? La historia del Evangelio nos anima a actuar con valentía y determinación en la búsqueda de la justicia y la compasión. El papel de la compasión en esta historia es fundamental. Jesús muestra una profunda compasión hacia la mujer encorvada al sanarla y liberarla de su sufrimiento. Además, su respuesta a los líderes religiosos se basa en la compasión y la crítica justa de su hipocresía. La compasión es un hilo conductor a lo largo de toda la narración. En la vida cotidiana, esto nos lleva a preguntarnos: ¿con qué frecuencia practicamos la compasión? ¿Nos tomamos el tiempo para comprender las luchas y los sufrimientos de los demás, o simplemente juzgamos superficialmente? Además,
Es importante recordar que la compasión no solo se trata de sentir lástima por los demás, sino de tomar medidas para aliviar su sufrimiento cuando sea posible. En este punto, es relevante mencionar un dicho común que ilustra la importancia de la compasión. Ponte en los zapatos del otro. ¿Conocías este dicho? Este dicho nos anima a tratar de entender las experiencias y los sentimientos de los demás antes de juzgar. En la historia del Evangelio, Jesús ejemplifica esta idea al ver más allá de la apariencia física de la mujer y comprender su sufrimiento. La historia también destaca la importancia de la acción. Jesús no solo sintió compasión por la mujer encorvada, sino que actuó en consecuencia. Realizó un milagro que la sanó y la liberó de su carga. Esto nos plantea una pregunta crucial. ¿Cómo podemos convertir la compasión en la acción de nuestra vida diaria? Es fácil sentir compasión, pero es igualmente importante actuar en consecuencia. Puedes mostrar compasión ayudando a alguien en apuros, ofreciendo tu servicio y apoyo a quienes lo necesitan o incluso defendiendo a quienes son víctimas de injusticias. La historia del Evangelio nos muestra que la compasión sin acción no es suficiente. Debemos actuar para hacer una diferencia en la vida de los demás. Otro aspecto interesante de esta historia es cómo el pueblo se regocija por las cosas gloriosas que Jesús hizo. Este es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener un impacto positivo en la vida de las personas y traer alegría a la comunidad. Puede ser un simple acto de bondad, como ayudar a un vecino o apoyar a un amigo en momentos difíciles. Estas pequeñas acciones pueden tener un efecto dominó, inspirando a otros a hacer lo mismo y creando un ciclo de compasión y alegría. Un refrán que se relaciona con esto es: hoy por ti, mañana por mí. Este dicho refleja la idea de que cuando ayudamos a los demás, es probable que en algún momento recibamos ayuda a cambio. Además, también destaca la importancia de la reciprocidad en nuestras interacciones con los demás. No todos actuamos con compasión y ayudamos a quienes lo necesitan. Nuestra comunidad se vuelve más fuerte y solidaria. La historia del Evangelio también nos lleva a cuestionar la naturaleza de las normas y las tradiciones. A veces, las normas pueden ser rígidas y restrictivas y pueden no tener en cuenta las necesidades y el sufrimiento de las personas. Jesús desafía las normas religiosas del día de reposo para realizar un acto de compasión. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuándo es apropiado desafiar las normas establecidas en nombre de la compasión y la justicia? Hay un dicho común que dice: las reglas están hechas para romperse. Aunque esto no significa que debamos desobedecer las reglas constantemente, nos recuerda que las reglas no son infalibles y que a veces es necesario desafiarlas en situaciones excepcionales o cuando van en contra de principios más elevados. La historia del Evangelio nos muestra que Jesús estaba dispuesto a desafiar las reglas para hacer lo correcto y nos invita a considerar cuándo debemos hacer lo mismo en nuestra vida. Un acontecimiento que puede enriquecer el mensaje de esta historia es el reciente paso del huracán Otis en las playas mexicanas de Acapulco, Guerrero, donde miles de personas se vieron afectadas por este desastre natural. El sentir compasión por nuestras hermanas y hermanos damnificados es muy importante, pero lo es aún más poder llevar a cabo alguna acción para cumplir con esta enseñanza del Evangelio de hoy. Si bien tal vez no sea posible para muchos ayudar por la distancia, podemos acudir a un centro de acopio y llevar alimentos no perecederos o prendas en buen estado. Todo elemento básico para el ser humano es indispensable para ellos en este momento. Si bien en tu ciudad o país no hay centros de acopio, podemos hacer una donación en diferentes organizaciones de apoyo que ponen en disposición páginas de internet para hacer donaciones a través de transferencias electrónicas y así esos recursos económicos hacerlos llegar a la comunidad que lo necesita.
Otra muy valiosa acción es hacer oración por nuestros hermanos. Orar por ellos es algo que está al alcance de todos sin importar la distancia. Para concluir, la historia del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17, es una poderosa lección sobre la compasión, la justicia y la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando va en contra de las normas establecidas. Nos invita a ver más allá de las apariencias y a actuar con valentía en nombre de la compasión y a desafiar las estructuras de poder injustas. También nos recuerda que nuestras acciones pueden traer alegría a los demás y crear un ciclo de compasión en la comunidad. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar estas enseñanzas siendo compasivos, tomando medidas para ayudar a quienes lo necesitan y cuestionando las normas cuando van en contra de principios más elevados. La historia del Evangelio es un recordatorio de que todos tenemos el poder de hacer una diferencia en la vida de los demás y contribuir a un mundo más compasivo y justo. Gracias por acompañarnos nuevamente en este video. Esperamos que las enseñanzas del Evangelio del día se queden contigo y las lleves en práctica. Bendecido inicio de semana te desea tu canal de oración, el Santo Rosario de hoy.